Bueno, pues primero buenos días a todos. Mi nombre es César Domínguez, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y vengo a contaros una técnica muy sencilla que no transforma a las personas, como la que acabamos de escuchar. La verdad que me da un poco de complejo salir a contar una nimiedad como la que voy a contar después de escuchar una experiencia educativa tan bonita, tan interesante. Pero bueno, lo mío responde a una necesidad de los profesores que nos dedicamos sobre todo a la docencia en tecnología. En concreto, pues yo soy profesor en grados relacionados con las tecnologías industriales, como ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería química, diseño industrial, y soy docente en asignaturas de electrónica. Una de ellas, la electrónica digital y los microprocesadores. Es una de las asignaturas que cuento. Yo reconozco que soy un profesor bastante conservador en cuanto a las técnicas que utilizo para la docencia. De hecho, cuando en el concurso de mi plaza de profesor titular, recuerdo que presenté el plan de estudios que inauguró las enseñanzas industriales en España en 1850, en la época posterior a la Ilustración y, bueno, también posterior a Fernando VII. Y en esa época se presentó ya un programa docente para la tecnología industrial junto con la metodología que había que utilizar para poder enseñarla, que consistía en lecciones magistrales, trabajo de problemas con asistentes, ojalá yo tuviera esos asistentes, y trabajo de laboratorio. Y realmente son las técnicas que para mí son más eficaces para la enseñanza de la ingeniería. Y para mí la innovación educativa, desde este punto de vista, lo que quiero transmitir es que para mí la innovación educativa tiene que responder a alguna necesidad. Yo no soy muy partidario de la innovación por la innovación, pero abrazo enseguida la innovación y las nuevas tecnologías si creo que sirven para algo. Por ejemplo, la presentación que vais a ver, pues la ha generado Gemini, le he metido... Notebook LM, le he metido el PDF de esta dinámica que os voy a presentar y me ha generado esta presentación con la idea de que la IA nos tiene que servir se supone, para ser más eficientes en nuestro trabajo. Y la dinámica que os voy a presentar tiene que ver con la docencia de unos conceptos que son muy abstractos para los alumnos, que es en qué consiste un microprocesador y cómo funciona. Siempre que llego a esa parte de mi asignatura, yo procuro dar mi asignatura siempre en pizarra, de tiza y borrador. Y solamente si es estrictamente necesario abro un PowerPoint o algún tipo de simulación o de animación. Y cuando llega a esta parte, los diagramas son tan extensos que necesito recurrir al PowerPoint. Como innovación educativa, ya sabéis que es una innovación educativa que produce el hastío de los alumnos y que desconecten automáticamente de lo que estás contando, pero necesito presentar esos conceptos abstractos, ¿no? Unos diagramas relativamente complicados, con muchos componentes, y noto cómo les voy perdiendo a medida probablemente igual que ahora, ¿no? Noto cómo les voy perdiendo a medida que avanza la clase. Y ya, pues, la mayoría de ellos, bueno, la mayoría no, pero muchos de ellos ya ni siquiera vuelven, ¿no?, a la siguiente sesión. Y, por suerte, esto es el último tema de la asignatura y ya, pues, están a otras cosas, ¿no? Y aquí lo que se me ocurrió, pues, yo conozco a Mar de mis tiempos de monitor de campamento, y entonces, pues, digamos que tengo unas nociones de animación sociocultural y de pensar dinámicas, pues también, ¿no?, en la parroquia, con la catequesis y tal, pues pensando dinámicas para cómo hacer llegar ciertos conceptos para que los vivan, ¿no?, más los estudiantes. Y simplemente la dinámica que os quiero presentar es que puedes presentar un concepto tan abstracto como la introducción a los microprocesadores a través de una dinámica de campamento que viene a ser, pues, un juego de rol, ¿no?, en el que los estudiantes tienen que convertirse en el microprocesador, de algún modo, ¿no? Entonces, muy brevemente, no quiero aburriros con los detalles del microprocesador,
pero se trata de que el microchip, el microprocesador, sean los propios alumnos interactuando. ¿Estos son 5 minutos? Ah, bueno. Me sobra tiempo. La información que se mueve en el microprocesador va a ser información que los propios alumnos se tienen que pasar de unos a otros en la clase, por ejemplo, a través de un papel. La memoria RAM, que sabéis, bueno, todos habéis tenido que preguntar en la tienda cuando os compráis en el móvil que cuánta memoria RAM tiene vuestro móvil, ¿no? Pues eso sería, por ejemplo, información que está en un papel o en la pizarra. Y sí que es verdad que hace falta como un conductor de la orquesta, que sería lo que llamamos la unidad de control del procesador, pero que necesita una ayudita, que en este caso pues, es el profesor, que lo podríamos ver como el reloj del sistema, ¿no? Un cristal de cuarzo que está diciendo cómo tiene que avanzar el programa. ¿Vale? Entonces, el objetivo de la clase, el objetivo de la dinámica, es que sean capaces de comprender el ciclo de ejecución de un microprocesador, que consiste en 3 etapas muy definidas, ejecutando un programa muy sencillo que únicamente hace una multiplicación, basándose en una serie de pasos deterministas que van a estar haciendo en base a los roles definidos previamente y que les he pasado, ¿no?, al principio de la clase. Entonces, esto sería como una ilustración del aspecto que tendría la clase, ¿no? Tienes ahí a la unidad de control un poco gobernando todo el sistema, y tienes a un alumno que está haciendo de un componente, ¿no?, que sería la unidad aritmético-lógica, otros alumnos que hacen únicamente de registros, únicamente tienen que apuntar información, otros hacen de los caminos de información a través del procesador, y todo esto al principio consiste, la dinámica se despliega haciendo un reparto de todos estos papeles. En total pues hay un mínimo de 11 papeles, pero pueden ser más. Y cada alumno únicamente conoce las instrucciones de lo que él tiene que hacer, ¿vale? Igual que en un juego de rol, tú solo sabes lo que tienes que hacer cuando te llega información y cómo la tienes que pasar al siguiente. Y de esa forma, pues vamos haciendo la ejecución de un programa muy sencillo que, como digo, consiste únicamente en hacer una multiplicación. Y esa multiplicación se reduce a una serie de instrucciones que están guardadas en memoria, y la unidad de control, que es quien gobierna todo el proceso, va diciéndole a cada parte lo que tiene que hacer. Mi experiencia con esto, para hacer docencia en microprocesadores, es que cada alumno, mientras está ejecutando el programa, no entiende qué es lo que está pasando, no entiende cuál es el final, cómo va a terminar esa dinámica, pero tiene muy claro cuál es su papel. Y cada uno de los alumnos en el aula tiene muy claro cuál es su papel. Y solo si todos hacen muy bien su papel, el procesador no se va a colgar, va a llegar al final de la ejecución del programa. Y solamente al final de la clase, pasada una hora en la que han estado ejecutando lo que su rol decía que tenían que hacer, por fin llega un momento en el que aparecen una serie de unos y ceros en la pizarra que indican que el resultado de la operación es el producto del multiplicando y el multiplicador, y de repente descubren que todas esas pequeñas operaciones individuales, atomizadas que han estado haciendo, han dado lugar a la construcción, a la ejecución del programa. Y en ese momento, yo como profesor noto que por primera vez en mi clase de introducción a microprocesadores, los alumnos han entendido cómo funciona el microprocesador, cómo cualquier programa se puede reducir a una secuencia de unos y ceros guardados en memoria, y cómo las distintas partes del procesador se han combinado para hacer esa ejecución. Y esto a mí me parece que es una dinámica muy interesante, adaptable a cualquier concepto abstracto en el que haya un sistema y que tengáis que contar a vuestros alumnos. Creo que
sirve no solo para la docencia de un microprocesador, sino cualquier concepto abstracto basado en un sistema, poner a vuestros alumnos a hacer de los elementos del sistema y que de forma combinada ilustren la ejecución y vivan en sus propias carnes la ejecución de ese sistema, creo que es una experiencia, ya digo, educativa en el que, ¿no?, encarnas ese conocimiento y sales de esa clase mucho más motivado porque has entendido cómo funciona el procesador. Bueno, has pasado una hora menos aburrido que si te lo estuviera contando con transparencias y es relativamente sencilla de preparar. Me llevó 2 días preparar la dinámica, o sea que 2 días de trabajo con la ayuda, además, recuerdo en ese momento, de ChatGPT para hacerme pensar en ciertas cosas. 2 días de trabajo para 1 hora en la que los estudiantes están un poco más entretenidos de lo normal. Gracias, esto es todo lo que quería contar.